Queridos amigos, bienvenidos al canal Exploradores del Corazón, con un nuevo episodio, el número 6 de Diálogos del Alma. Hoy queremos reflexionar con ustedes acerca de la tristeza y la esperanza. Para muchos son realidades opuestas, pero realmente tienen un contenido existencial que podemos evidenciar en nosotros y sobre todo sacarle provecho para nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Yo soy Carlos Alberto Espina, sacerdote y teólogo, y nuevamente con Jorge, él desde la orilla de la psicología y yo tal vez un poco desde la espiritualidad, acompañarlos en esta nueva aventura. Jorge, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Como siempre, bienvenidos a todos. Somos un ejemplo claro de que la tristeza y la esperanza pueden convivir juntas. Carlos empezó estos episodios con mucha tristeza, pero hoy al sexto episodio ya tiene algo de esperanza. Seguimos adelante, gracias a ustedes, y bienvenidos a este espacio en donde hoy, como ya lo ha dicho Carlos, vamos a reflexionar la esperanza y la tristeza y la esperanza como dos emociones básicas de la vida que pueden caminar juntas. Carlos. Jorge, tienes toda la razón y me ayudó mucho el Salmo 126. Los que siembran entre lágrimas cosechan entre cantares. Para ayudarme a entender también que en todo nuevo proyecto siempre hay un poco de esperanza que puede empezar a crecer cuando no dejamos que la tristeza sea como lo dominante. Ahora, Jorge, es verdad que la tristeza hace parte de nuestra realidad humana. Los evangelios son, digamos, en esa parte tan realistas que también presentan a un Jesús en algunos momentos triste ante la muerte de Lázaro, triste por el futuro de Jerusalén, la ciudad santa, triste en el huerto de los olivos, ya próximo a entregar su vida, a ofrendar su vida. Y entonces esa tristeza de Jesús no era amargura ni desencanto por el proyecto existencial que estaba llevando adelante. No. Sabía que había unas situaciones complejas que necesitaban ser tenidas en cuenta. No niega ese sentimiento, el Evangelio no niega el sentimiento de Jesús, pero sí hace una lectura nueva, porque ese dolor por la muerte de Lázaro, ese dolor, tristeza por el futuro de la ciudad santa de Jerusalén, esa tristeza frente a lo que viene en el huerto de los olivos, siempre lo asume con gran esperanza. El Evangelio, que no es una teoría, el Evangelio que tantos han vivido en la historia y que viven hoy en su acontecer cotidiano. Porque ¿cómo no recordar a Santa Teresa de Jesús? Cuando decía que la paciencia todo lo alcanza. Cuando decía que solo Dios basta. Teresa, que también tuvo que enfrentar momentos de tristeza para ella, pero que luego dejó se convirtieran también en una fecundidad nueva para la iglesia, para las comunidades que ella fundó. Y es patrimonio del mundo esta mujer excepcional, como lo es también la vida de tantas personas, su palabra y su testimonio que nos ayudan a no negar la tristeza, pero no dejar que sea amargura. No negar la tristeza, sino asumirla y poder un poco leer, vislumbrar todo eso que en ella puede ser germen, semilla de esperanza. Totalmente, Carlos. Y eso que tú dices también me recuerda algo que podemos explorar un poco desde la orilla de la espiritualidad cristiana, y es ese pasaje de los discípulos de Maús. Ahora que de pronto se vive en este contexto de la Pascua, esa historia, ese episodio de los discípulos de Maús que nos cuenta el evangelista Lucas, que vienen de Jerusalén tristes ante la pérdida, ante la muerte de un amigo, de un ser querido, como es Jesús, y sumidos en una
angustia, podríamos decir, por perder el sentido y el propósito de la vida por todo lo sucedido, y van en un viaje como de retorno hacia el pasado. Es verdad, más que venir, podríamos decir que estaban regresando, estaban devolviéndose. Capítulo 24 de Lucas, una narración maravillosa, excepcional, de este hombre que tiene una capacidad única para darnos a conocer estos episodios de la vida de Jesús y de la vida de sus discípulos. Jorge, son dos personas que seguramente durante 3 años estuvieron caminando con Jesús, escuchando su palabra, testigos de los milagros, de ese hombre con un amor grande en el corazón, que sana, que bendice, que perdona. Y ellos no entienden cómo ese proyecto termina en una muerte terrible, humillante, ignominiosa en la cruz, y luego el cuerpo del maestro es llevado a una sepultura. Ellos no entienden y creen que ahí concluye todo, que el tiempo vivido fue bonito, pero ya no hay más, que las palabras recibidas fueron importantes, pero quedaron como una doctrina que no tuvo ningún eco, y sobre todo que la tristeza que ellos llevan ya no les permite ver nada nuevo hacia el futuro, y por lo tanto devolvámonos de donde salimos, vámonos a Emaús y ya miramos a ver qué podemos hacer con la vida, otro proyecto distinto, porque este no tuvo nada más que ofrecernos. Y dice Lucas que caminando en esa tristeza, Jesús se apareció, se acercó y empezó a caminar con ellos, pero estos dos hombres, o estos dos discípulos, estas dos personas, no sabían que era Jesús. Y Jesús empieza a acompañarlos y a hablarles. No es simplemente como una palmadita en el hombro, ánimo, sigue adelante, no pasa nada. No, Jesús abre el horizonte de comprensión. Esa es la esperanza, abrir un horizonte de comprensión. No negamos lo que está ocurriendo, pero podemos tener lecturas nuevas de esos sucesos, de esas situaciones, y resulta que se dan cuenta que es verdad, que la muerte de Jesús, lo que era para ellos tristeza, ahora es una muerte que se convierte en semilla de vida. Que Jesús murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Que fue llevado al sepulcro, pero que el sepulcro no podía contenerlo. Que ahora habitaba en cada uno de ellos. Que estaba en sus corazones, en sus mentes, en sus sentimientos. Y entonces, ahora sí, van a Jerusalén, de donde estaban huyendo, para llevar un mensaje nuevo. Pero no es simplemente una noticia, Jesús ha resucitado, sino hemos resucitado. Esa es la esperanza. Cuando tenemos la lectura diferente de los acontecimientos adversos, y eso nos permite saber que hay ahí algo distinto. Se llama resurrección, vida, amor verdadero, solidaridad, caridad por el otro. Y van y le dice a los demás discípulos, es verdad, ha resucitado, encuéntrenlo en el corazón, en nuestras palabras, y si empezamos a vivir lo que Él nos enseñó, nadie podrá hacer desaparecer del mundo a Cristo nuestro Maestro. Qué bello eso, Carlos, y eso que dices, que ellos se devuelven dando esa noticia, no simplemente ha resucitado, sino que hemos resucitado, ¿cierto? Hemos resucitado con Él. Y eso me recuerda mucho algo que se vuelve de nuestro lenguaje popular cuando precisamente estamos atravesando momentos angustiantes, momentos de tristeza, y es que solemos decir cuando ya nos preguntan, ¿y cómo seguiste? Y solemos decir, uy no, volví a la vida, volví a vivir, es que resucité después de una enfermedad, después de un momento triste, por una ruptura, por una separación, por una decepción, solemos decir, volví a la vida. Y de eso se trata precisamente, que cuando vivimos episodios de tristeza, siempre está allí, si levantamos la mirada, el horizonte que nos muestra la esperanza, lo que sigue, lo que es posible, continuar, recuperar, avanzar. Porque es muy común que las personas cuando están tristes digan, es que estoy deprimido, o que
señalemos de esa manera, ay, esa persona está en una depresión terrible. Quisiera preguntarte, ¿tristeza y depresión son lo mismo? No, No. no. Desde la psicología, ahora vengamos a esta orilla, tristeza y depresión solemos confundirla, como tú lo dices, en nuestros usos del lenguaje, en nuestras palabras cotidianas, pero no son lo mismo, son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? La tristeza es una emoción natural, es una emoción que está en cada uno de nosotros y hace parte de nuestro vivir, de nuestra existencia cotidiana, que es básica, fundamental. Porque la tristeza funciona como un choque, pero también como un amortiguador ante aquello que es doloroso, ante esos episodios frustrantes, angustiantes, decepcionantes que vivimos en la cotidianidad. La tristeza, aunque parece algo negativo, lo que está haciendo es obrar en nuestro propio beneficio, porque nos ayuda precisamente a dilatar el corazón, el ser, y poder gestionar aquello que estamos sintiendo. Entonces, la tristeza es circunstancial, está atada a algo que sucede en un momento específico, una decepción amorosa, una quiebra, una frustración por algo que quise alcanzar y no logré, y eso hace que yo me sienta triste, que yo me sienta angustiado, decepcionado en muchos casos, pero esa tristeza tiene la capacidad de ser transitoria, de pasar. Y en medio de la tristeza yo puedo seguir igual asumiendo mis actividades cotidianas, puedo seguir trabajando, estudiando, manteniendo mis relaciones familiares, sociales, vivir la vida común y corriente a pesar de ese sentimiento de tristeza. Mientras que la depresión sí es un trastorno que afecta completamente el estado de ánimo de la persona de manera profunda, y eso tiene unas implicaciones que a veces tardan demasiado. Se sostiene en el tiempo cuando se trata de un trastorno depresivo. Y eso tiene unas implicaciones, Carlos, que van desde lo emocional, pasan por lo físico, lo cognitivo, o sea, el ser entero, la persona entera está implicada en esa tristeza y sí profunda que se convierte en depresión y que te va robando poco a poco el sentido de la vida, el propósito, tu autoimagen, tu autoestima se va al suelo, pierde sentido absolutamente en todo y eso te incapacita, te inhabilita para vivir una vida normal. Por eso cuando una persona siente que en realidad su tristeza se está convirtiendo en algo de lo que no puede levantarse, es bueno allí buscar ayuda, hablar con personas cercanas y a través de ellas encontrar ayuda profesional, ayuda espiritual, que en estos casos puede orientar mejor a las personas. Entonces allí es fundamental distinguir que aunque digamos en el lenguaje cotidiano que es lo mismo, pues no es lo mismo. Tristeza es algo que nos pasa a todos, pero que pasa por la vida en un momento determinado, mientras que la depresión sí nos puede sumir en una pérdida de sentido. Pasa como con los discípulos de Maús, Jorge, porque ciertamente que estaban acostumbrados también a unos actos bellísimos del maestro en favor de la gente, pero la vida se daba también en lo simple, en lo cotidiano. Hay veces lo que ocurre es eso, ¿verdad? La pérdida de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo todos los días. Ordinario de la vida. Y allí se implica mucho la tristeza, Carlos. Qué bueno que traes eso a colación, porque allí se implica mucho la tristeza. ¿De qué manera? Cuando nosotros vamos perdiendo la emoción por las cosas sencillas que nos brindaban alegría, que nos brindaban satisfacción. Por ejemplo, si me brindaba alegría contemplar unas flores bellas, si me brindaba alegría contemplar un amanecer, si me brindaba satisfacción tomarme un café despacio, deleitándome, y me fui metiendo en la rutina, en el quehacer, y ese café ya me lo tomo a tragos largos, no lo disfruto, las conversaciones buenas, chéveres, con personas queridas, ya se vuelven en algo monótono o en algo que se hace rápido porque voy de afán. Entonces, cuando nos vamos perdiendo en el sinsentido de los días, vamos perdiendo la atención en eso que es sencillo y cotidiano. Y eso me hace recordar una bella canción que interpreta Mercedes Sosa, que se llama precisamente La canción de las simples cosas. Oh, sí. Y allí habla también ella de la tristeza. ¿Qué dice ella en medio de esos versos? Al fin, la tristeza es la muerte de las simples cosas.
esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos muchas cosas. ¿Qué hemos ido perdiendo en nuestra vida cotidiana? Esas cosas sencillas que llenaban de sentido, de alegría y propósito nuestros días, y que de pronto, en medio de los afanes, en medio de ese trastoque de prioridades, hemos ido dejando perder y que en realidad eran cosas valiosas. Entonces, esa canción nos recuerda que muchas veces en medio de nuestras tristezas estamos extrañando lo cotidiano, eso que teníamos y ya no tenemos. Y tal vez la tristeza nos hace preguntarnos es cómo podemos recuperar eso. Y cuando nos hacemos esa pregunta, entonces ahí estamos vislumbrando la esperanza. Claro, Jorge, porque la esperanza no implica tener como en la conciencia, en la mente, algo inexistente. No estamos hablando de ir a vivir en otro planeta. No estamos diciendo que yo quiero despertarme en el siglo XV, o no quiero decir que yo me levante y ya no tenga la edad que tengo, sino 20 años menos. No. La esperanza es realista, es muy realista. Yo perdí un amigo, pero no significa que no haya amigos con los que pueda relacionarme, o que ese amigo haya desaparecido para siempre, en el sentido de que siempre hay algo de él conmigo. Yo perdí un bien material, un trabajo, eso no significa la pérdida de la capacidad creativa, de producir nuevas cosas, de empeñarme, ni de olvidar que tal vez por ese trabajo también muchos sueños los pude conseguir, ¿verdad? Entonces también hay que tener en cuenta lo que significa la esperanza de forma cierta, en contraste también pues con la tristeza, que también es cierta y es real. Totalmente. Y cuando esa pregunta surge en nosotros, estamos vislumbrando la esperanza, aunque no lo creamos. Porque ¿qué pasa precisamente con quienes ya no sufren una simple tristeza, sino un trastorno depresivo, como hablábamos antes? Esas personas pierden incluso la pregunta, la capacidad de preguntarse ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy viviendo? Más bien tienen esas afirmaciones negativas: mi vida no sirve para nada, yo no sirvo para nada, nada de lo que he hecho ha servido realmente. Mientras que en la tristeza, cuando surge la pregunta, ¿qué he perdido? ¿Qué he dejado de notar? ¿Qué ha dejado de sorprenderme, de asombrarme? Ya eso me está haciendo vislumbrar la esperanza. El hecho de hacerme la pregunta ya me hace dar ese paso a ese horizonte donde voy a encontrar posibilidades. Y es muy bello lo que dices, porque la esperanza no es algo donde yo me quedo estático esperando que algo suceda, sino que la esperanza me hace caminar hacia aquello que realmente quiero encontrar. Aún en medio del dolor. Aún en medio del dolor. Como Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco, sobreviviente al Holocausto, en el que nos referimos en episodios pasados. Él decía que la esperanza surge cuando encontramos un propósito, incluso en medio del sufrimiento. Y hay veces que nuestras tristezas se nos vuelven pocas, Carlos, cuando descubrimos que a otras personas les han pasado cosas aún peores y aún así se mantienen en pie, buscando un sentido de vida, un propósito. Y Viktor Frankl tiene una bella obra que se llama El hombre en busca de sentido, tal vez su obra más reconocida. Y allí él menciona, cuando habla de esos momentos en los campos de concentración, que las personas que lograban sobrevivir no eran las más fuertes físicamente, sino aquellas que en realidad seguían sosteniendo un sentido para sobrevivir. Así es. El hecho de reencontrarse con la familia, el hecho de contar esa historia, eso era lo que hacía que mentalmente, espiritualmente, mantuviesen la esperanza. Hay una oración que conocemos muy bien, titulamos como el Padre Nuestro, pronunciada por Jesús, según la tradición de los evangelios. Y en esa oración él dice: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Yo quisiera proponerles a ustedes un ejercicio práctico para estos días. ¿Qué significa el pan de cada día? ¿Qué significa el pan cotidiano? Es decir, aquello que me alimenta. Sí, buscamos
pues esos nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, pero ¿qué está nutriendo cotidianamente nuestro espíritu? ¿De qué estamos alimentando el sentido de nuestra existencia diaria? Cosas, pues, vuelvo y les digo, sin inventarnos nada, ni cuentos, no, hablando de lo real, mi trabajo, mi estudio, mi familia, aún la enfermedad, el cuidado de mi cuerpo, mis pensamientos, aquellos con los que puedo encontrarme físicamente y aquellos con los que puedo encontrarme también en el corazón y en el alma, porque hacen parte de mi historia, aunque ya no estén presentes a mi lado. Y ese pan diario, es decir, de qué estoy alimentando la vida, de qué estoy alimentando mi imaginación, mis ideas, mis propósitos y mis sentimientos. Si tú estás cayendo de pronto en no valorar lo que eres y lo que tienes, sería como muy importante considerar mejor aquello que es lo tuyo, lo que está ahí cerca y que tal vez has dejado que ya no tenga valor y por eso te ha dado tristeza. Me quedo con esto. ¿De qué estás alimentando? ¿Cómo estás alimentando tu vida? ¿Cómo estoy alimentando mi vida cada jornada? Qué bello ese ejercicio, Carlos. Y yo desde la psicología también les propongo un sencillo ejercicio, inspirados en esa canción de Mercedes Sosa de la que hablaba hace un rato, la canción de las simples cosas. Si la conoces, sabes lo que dice; si no la conoces, puedes buscarla en cualquiera de las plataformas musicales o la letra en los buscadores de internet. Y inspirados en esa bella canción de hacer el mapa de las simples cosas. Hacernos la pregunta sobre qué cosas simples, cotidianas, que me alegraban, que me fascinaban, me brindaban placer, he ido perdiendo. Entonces, tómate unos minutos para escribir 5 cosas. 5 cosas simples que antes disfrutabas y que has dejado de disfrutar. Ejemplo, escuchar una canción. Ejemplo, caminar sin prisa, contemplando la naturaleza. Ejemplo, mirar hacia el cielo en las noches. Ejemplo, una conversación con un ser querido. Un café tomado despacio. ¿Qué cosas has ido perdiendo? Anota esas 5 cosas que te producían alegría antes y que quisieses recuperar. Y como son 5, entonces durante la semana, durante 5 días, elige una cada día y concéntrate en tratarle de dar vida, en revivirla, y observa cómo eso va influyendo en tu estado de ánimo y tal vez ahí encuentras razones de esperanza en medio de momentos tristes. Los que sembraban entre lágrimas cosechan entre cantares. Es verdad que la tristeza es un componente de nuestra existencia humana, pero también es verdad que la esperanza nos sostiene, nos anima y nos impulsa. Y yo termino precisamente con esa canción de Mercedes Sosa donde ella dice: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces, ¿cuáles son esos viejos sitios donde podemos volver a amar la vida, aquello significativo que hemos vivido? Volver a las simples cosas, Carlos, nos puede ayudar siempre a encontrar esperanza en medio de todo lo que sucede. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias también por compartir estas reflexiones desde las orillas de la espiritualidad y de la psicología, que es un diálogo con ustedes. Gracias por sus comentarios. Siempre los recibimos, siempre y cuando sean formulados de una manera respetuosa, aunque sean contradictorios en el sentido de que pues no es que nos tengan que dar la razón, pero en un lenguaje de construcción y de ayuda. Y bueno, pues si le puede servir a alguien estas sencillas palabras, qué bueno que puedas entregarle este regalo a otros, porque para Jorge y para mí es un regalo poder comunicarnos con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el canal de YouTube Exploradores del Corazón, en nuestro perfil en Instagram, y allí van a ir encontrando este material, todo el material que ha ido pasando y proyectos nuevos que vendrán en su momento para seguir enriqueciendo el alma, la vida, desde la espiritualidad y desde la psicología, con un solo objetivo, y es el bienestar integral de todas las personas. Muchas gracias.
a todos y nos encontramos en el próximo episodio.